Buenas tardes, amigos de la Colombia Humana. Mi nombre es Flor Emilia Arandia Gaitán, soy abogada de profesión y como muchos de ustedes soy voluntaria en este proceso. Hoy les voy a hablar de un papel muy importante, un rol fundamental en el proceso electoral. Es el rol de testigo electoral. Para ser testigo, ¿qué debo hacer? Debo ser mayor de 18 años y estar acreditado por un partido. Para acreditarme sencillamente me inscribo por la página de la Colombia Humana y básicamente ese es el proceso inicial. Una vez inscrito me va a llegar una credencial, un formato E15 que me faculta para actuar el 27 de mayo frente a los jurados de la mesa de votación. Esa credencial únicamente me sirve para ese día, no me sirve para los escrutinios, por eso me tengo que acreditar para el 27 de mayo por medio de esta credencial. La recomendación es que con las diferentes responsables de cada localidad o municipio o departamento ubiquemos cómo nos van a llegar nuestra credencial unos días antes. Ya acreditados, podemos actuar y presentar las diferentes reclamaciones. El día del 27 de mayo vamos a estar muy puntuales todos los testigos a las 7:30 de la mañana. ¿Con qué fin? Con que verifiquemos que se inicia la jornada electoral sin ningún contratiempo. Ese día sin falta el proceso inicia a las 8 de la mañana. Los delegados de la registraduría van a indicar por qué medio se va a conocer que ya inició la jornada. Los testigos electorales, ¿dónde nos vamos a ubicar? Nos vamos a ubicar a 1 metro de la mesa de votación. Está por mandato legal que ejercemos una vigilancia, que presentamos reclamaciones y que somos garantes de todo el proceso. Somos actores principales para que se le dé la publicidad al proceso y para que se den las garantías electorales a todos los candidatos. ¿Qué vamos a verificar? Que los jurados de votación que fueron asignados para cada mesa sean los que corresponden y que se instalen en la mesa. La mesa puede abrir el proceso con 2 jurados de votación. Igualmente puede funcionar a lo largo de toda la jornada con 2 jurados de votación. Lo que debe suceder es que las actas sí deben estar firmadas por 3 jurados de votación mínimo. Entonces, hago la claridad. La registraduría convoca 6 jurados, 3 principales y 3 suplentes. La mesa puede funcionar con 2, mínimo 2, y las actas se firma con 3. Es la primera tarea que hace el testigo electoral, verificar esa cantidad de jurados. Otra tarea fundamental del testigo electoral es verificar todo el material, las urnas selladas, los tarjetones sin diligenciar, los formatos E10 y 11 también sin diligenciar y sin ninguna marca. Todo el material debe venir sellado y sin ningún tipo de marca para iniciar el proceso. ¿Qué más verifica el testigo electoral? Verifica que la cantidad de sufragantes sean los que están habilitados para esa mesa. Para cada mesa están habilitados 390 sufragantes. No puede exceder el listado de sufragantes esa cantidad. Igualmente vamos a verificar que estén los demás actores dentro del proceso. ¿Cuáles son esos actores? Aparte de los testigos, tenemos a los delegados. Los delegados de la registraduría adelantan toda la logística y son los encargados de que todo el proceso funcione sin contratiempos. Igualmente va a estar la fuerza pública y los bomberos para garantizar igualmente el transcurso normal del proceso. Por otro lado tenemos a la mesa de justicia. ¿Para qué sirve esa mesa de justicia? Esa mesa de justicia ejerce un control sobre los funcionarios que son los jurados de la mesa de votación. Ese día a esos funcionarios se les puede aplicar el código disciplinario y otras normas que se le aplican a los funcionarios públicos. Entonces, por eso tenemos en esa mesa de justicia a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Personería. ¿Para qué es la Fiscalía? Para si se presenta algún tipo de delito electoral. La Procuraduría para que inicie procesos disciplinarios a los funcionarios que correspondan. Y la Personería para que se garanticen los derechos fundamentales. Una vez arranca la jornada electoral a las 8 de la mañana, todos los testigos vamos a estar muy atentos a que las personas que lleguen a votar lo hagan voluntariamente y sin ningún tipo de presión. Igualmente que los funcionarios, los jurados de la mesa de votación,
tomen la cédula y verifiquen si está inscrito en esa mesa para sufragar. Igualmente, vamos a verificar que se le entregue el tarjetón, que se le entregue el certificado electoral y que se subraye en los diferentes formatos que ese sufragio ya se efectuó. Vamos a estar toda la jornada muy atentos, pendientes a cualquier eventualidad. Una pregunta que siempre han hecho es que si se pueden utilizar cámaras ese día. La respuesta es no. Dentro del recinto, dentro del puesto de votación, no se pueden utilizar cámaras. ¿Por qué? Porque el voto tiene un derecho de secreto, el voto es secreto y se debe garantizar ese derecho. Por eso no se pueden utilizar las cámaras. Pero fuera del puesto de votación sí se pueden utilizar las cámaras. ¿Con qué fin? Con verificar que no se presente ninguna otra anomalía. Por ejemplo, tenemos varias modalidades de fraude. Una de ellas es el carrusel. Esta modalidad consiste en que una persona ingresa al puesto de votación, recibe el tarjetón, no lo marca, no lo deposita, se retira del puesto de votación con el tarjetón oculto, lo entrega a una persona que le compra el voto, que esto es un delito, y él le entrega el dinero. Ese tarjetón se lo entregan a otra persona ya marcado con el candidato que está efectuando este delito y se lo entregan a otra persona para que ingrese, lo deposite y saque el otro tarjetón en blanco. Es todo un carrusel. Este es un delito penal de competencia de la Fiscalía. Entonces, para esos eventos, por supuesto que debemos tomar las evidencias, por supuesto que se debe garantizar el proceso, y ahí tenemos a la Fuerza Pública y a la Fiscalía en la mesa de justicia. Igualmente vamos a tener coordinadores en cada puesto de votación y en lo posible otros abogados voluntarios que van a asesorar todos los temas para que se le dé el trámite correspondiente. Esa es una de las cosas que vamos a verificar, que la gente ingrese sin ninguna interferencia, que no se sustraiga ningún elemento, que se marquen las actas como debe ser y los tarjetones y todo el proceso se adelante sin ninguna interferencia. Ese día no puede haber publicidad de ninguna campaña electoral, está prohibido, porque el sufragante debe ir ya con su convicción y no debe estar manipulado por ninguna persona. Hay una pregunta que suelen hacer también, si una persona puede ingresar con acompañante. ¿Quiénes ingresan con acompañante? Únicamente las personas que tienen algún tipo de discapacidad y no pueden sufragar por sí mismas, pero deben ingresar con alguien de su entera confianza para que se garantice ese derecho fundamental al sufragio. Otro momento clave es el cierre de las votaciones. Por eso los jurados y los testigos electorales vamos a estar muy atentos a ese tema. La indicación es que todos los testigos, absolutamente todos los testigos, debemos estar a las 3 de la tarde, por tarde a las 3:30. ¿Por qué? Porque en este momento vamos a estar muy pendientes del cierre del proceso como tal. ¿Qué sucede en este momento? Llegan las 4 de la tarde, se da una señal por parte del delegado de la registraduría y después de las 4 de la tarde nadie, pero nadie puede votar. Ni los que están dentro del recinto del puesto de votación, ni los que están haciendo fila en la mesa de votación. Únicamente pueden votar las personas que ya entregaron su cédula y ya les están diligenciando los diferentes formatos. El jurado de votación tampoco puede votar. La ley es para todos. Una vez se cierra este proceso, ¿qué debemos hacer? Debemos estar pendientes a que se selle la urna. Es lo primero que se debe hacer. Sellar la urna para garantizar que no va a ingresar ningún otro tarjetón. Una vez sellada, se debe retirar a las personas que no pudieron sufragar para que no se hagan aglomeraciones que se presten para inconvenientes. Igualmente, se debe retirar todo el material sobrante, los certificados y los tarjetones. Pero previo a eso, se deben destruir estos tarjetones y se depositan en una bolsa de sobrantes de la registraduría. Esa bolsa se sella y se retira. Una vez se retiró todo lo que sobró, se abre la urna y se cuentan todos los tarjetones con el fin de verificar que corresponda con las actas E10 y E11. ¿Por qué manifiesto esto? Porque resulta
que, como ya les mencioné, 390 personas están habilitadas para sufragar por mesa de votación, pero históricamente nunca concurren esa cantidad de personas. Simplemente la persona que llega a sufragar se marca en los diferentes listados y ahí se tiene el resultado. Ese número de sufragantes que efectivamente votó el 27 de mayo debe corresponder con el número de tarjetones depositados en la urna. Un ejemplo, si encontramos que 150 personas participaron de las elecciones y votaron para esa mesa de votación, en esa urna deben haber 150 tarjetones. Si por algún motivo sobra algún tarjetón, ¿qué se debe hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Se ingresan nuevamente todos los tarjetones, se revuelve y al azar se saca un tarjetón. Ese tarjetón se incinera sin saber de qué candidato es. Pero ¿qué puede pasar también? Que se presente un número elevado de tarjetones por encima de los sufragantes que ese día acudieron al proceso electoral. En ese evento hay que presentar reclamaciones, pero ya les comento más adelante cómo se presentan las reclamaciones, porque evidentemente esta es una señal de alerta de que algo ocurrió en ese puesto de votación. Una vez ya tienen la cantidad de sufragantes y ya tienen la cantidad de tarjetones, los separan por voto en blanco para el Movimiento de Ciudadanos, votos nulos, votos no marcados, votos por un candidato y por otro candidato. Ahí inicia el preconteo. En la mesa de votación hay 3 jurados de mesa. Hay un presidente, hay un secretario y hay un vocal. Se inicia el preconteo. El vocal en voz alta va mencionando la cantidad de votos y el secretario va consignando esa información en los diferentes formatos. ¿Qué sucede? Si ese jurado de ese puesto de esa mesa de votación habla en voz baja, debemos pedir respetuosamente que suba la voz para que podamos escuchar. Y esa información la vamos a consignar en nuestro aplicativo que tenemos en el celular, en la app. Pero igualmente, ¿cuál es el consejo? Que se tenga un cuentavotos manual para que podamos consignar la información. Esto nos va a permitir que una vez se termine el preconteo, podamos comparar lo que nosotros registramos de lo que escuchamos, de lo que aquí se registró en el E14. Muy atentos, testigos electorales, porque desafortunadamente se presenta otra modalidad de fraude. ¿Cuál es? El salto del canguro. Resulta que algunas veces ocurre que el vocal menciona una cantidad de votos y al momento de registrar, por error aritmético puede ser, se consigna una cifra diferente. Pero también puede suceder que se le agregue un número. Supongamos que por un candidato fueron 40 votos y al momento de registrar se le agrega un 1 y queda un 140. Esto nos va a modificar de una manera considerable el resultado. Entonces debemos estar muy atentos a ese proceso. Una vez terminen, comparamos con nuestro cuentavotos, con nuestra aplicación y pedimos el reconteo de ser necesario. Nosotros como testigos electorales estamos facultados para pedir ese reconteo. En las capacitaciones están mencionando que ese reconteo solo se puede pedir por un testigo, pero hay que aclarar una cosa. Este proceso tiene una cantidad de normas que lo regulan. El Código Nacional Electoral, la Resolución 4138 del 2015 regula todo lo concerniente a las competencias del testigo electoral, que puede presentar solicitudes respetuosas, igualmente que puede pedir el reconteo, y tiene que garantizársele ese derecho, también porque está efectuando una petición, está ejercitando su derecho de petición consagrado en la Ley Estatutaria 1755 del 2015. Todo el proceso está irradiado de la Constitución política. Entonces, no puede haber ninguna excusa para no resolver favorablemente y permitir el reconteo de los votos. Cuando tengamos algún inconveniente, se presenta la reclamación en debida forma, que ya les hablaré cómo se presenta. Una vez termina todo este proceso del preconteo, de los reconteos a los que haya lugar, y que ya tenemos el E14 diligenciado,
vamos a proceder a tomar la fotografía del E14 en sus 3 cuerpos. Necesitamos que la fotografía sean los 3 cuerpos. Para esto también les hago la claridad. La misma cartilla de la Registraduría Nacional, en su página 24, consagra que los jurados de mesa de votación tienen la obligación de permitir la fotografía de los E14 en sus 3 cuerpos. Así que no hay ninguna excusa para que no nos dejen tomar esta fotografía. Esto nos va a servir de prueba. Como les mencioné anteriormente, las cámaras están prohibidas, pero después de las 4 de la tarde el proceso es público, debe ser transparente y debe darme unas garantías. En ese momento yo puedo utilizar la cámara y tomar la fotografía, con el fin de que me quede mi soporte. Esa fotografía se va a enviar por la aplicación, por la app del celular que tenemos. Igualmente nos va a servir de soporte para las reclamaciones y para el escrutinio. Muy atentos a esa parte, a que nos permitan ejercitar nuestra vigilancia. Nosotros estamos ahí para cumplir una función. Nosotros estamos ahí por mandato legal. Nosotros tenemos unas garantías fundamentales. Ante cualquier inconveniente, tenemos una mesa de justicia a quien acudir y unos coordinadores y personas de la Colombia Humana prestos para resolver las inquietudes. Muy atentos, compañeros, en ese momento. ¿Cómo se presentan esas reclamaciones? Se presentan por escrito. Me debe quedar un soporte de radicado de la reclamación. Ese formato de reclamación, la Colombia Humana, por medio de todos los voluntarios que estamos en este proceso, les vamos a hacer llegar esas reclamaciones y un kit electoral con los bolígrafos y los diferentes documentos que se deben dejar como soporte de las situaciones que se presentaron. El artículo 122 del Código Nacional Electoral señala cuáles son las causales de reclamación de los testigos electorales ante la mesa de votación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo como testigo electoral, una vez verifico que existe una razón para presentar una reclamación que se adecúa a las consignadas en el artículo 122 del Código Nacional Electoral y que se encuentra en mi formato para que yo señale, presento esta reclamación. La diligencio primero, le pongo mi nombre como testigo electoral, el puesto de votación, el departamento, el municipio, la mesa de votación, señalo cuál es la causal. Hay una parte que aparece donde me pregunta cuáles son los hechos, pues sencillamente hago la anotación. Supongamos que va a ser una reclamación por error aritmético, que es una de las causales. Al momento de consignar la información en el E14 cometieron un error. Yo solicité el reconteo y sin embargo se sigue cometiendo el error al comparar mi fotografía y mi cuentavotos manual con el E14. En ese momento, como hay un error, hay una presunción de legalidad de esa documentación. Entonces partimos de la base del principio de la buena fe, que se cometió un error aritmético. Presento mi reclamación señalando que en la mesa de votación, en el E14 se consignó para el candidato, para un determinado candidato, tal número de votos cuando realmente corresponde a otro muy diferente. Esos serían los hechos. ¿Cuáles serían las pruebas? Hay una parte que nosotros dejamos señalado que las pruebas son las actas del jurado de la mesa de votación, el E14 y las demás que se quieran presentar. Ahí sí nosotros tenemos, no sé, otro tipo de pruebas para hacer valer, se pueden agregar y relacionar en el formato. Luego lo firmo, lo entrego al funcionario, al jurado de la mesa de votación. Ellos son los competentes para recibirme esas reclamaciones, porque ellos son los que realizaron todo el proceso, porque ellos son los que hicieron el conteo de los votos, porque ellos son los que registraron la información y ellos son unos funcionarios que están obligados por mandato legal, como lo señala la ley 1755 del 2015, que regula el derecho de petición. Están obligados a recibirme la reclamación. Es falta grave no recibir esas reclamaciones. Y ahí puedo acudir ante la mesa de justicia, buscar a la Procuraduría
para que me brinde su soporte, para que me reciban mis reclamaciones. Igualmente puedo acudir a la personería para que se garanticen mis derechos fundamentales como vigilante del proceso y como peticionario. Si definitivamente no obtenemos respuesta, si no nos quieren recibir, si no tenemos el soporte de la mesa de votación por algún motivo, nosotros dejamos un soporte con nuestros coordinadores del puesto de votación y vamos a tener también una asesoría jurídica para hacer el trámite correspondiente. Aquí hago una anotación. El papel del testigo electoral es muy importante porque es el que presenta las reclamaciones en el momento procesal que exige la ley. Puede presentarse un fraude, puede presentarse una cantidad de errores, pero si no se presentan las reclamaciones, yo les estoy dando la oportunidad a esos jurados de esa mesa de votación a que corrijan. Y como ya les dije, partimos del principio de la buena fe, por eso debemos dejar el soporte de la reclamación. ¿Cuál sería otra causal de reclamación? Que la cantidad de sufragantes para votar en cada mesa supere el número de 390, como les mencioné. Cada mesa puede votar 390 personas y si tenemos unos listados de 420, ahí hay una irregularidad. O si por el contrario encontramos que al contar los tarjetones aparecieron 420, 430, ahí también hay una irregularidad, que más adelante se definirá qué tipo de irregularidad es, si es un error o si puede ser incluso un tipo penal, un delito electoral. Entonces, presentamos la reclamación también por esa causal. Otra causal de reclamación, que el puesto de votación, todo el recinto, lo hayan trasladado de lugar. ¿Cuándo sucede eso? Supongamos que en una escuelita de un pueblo o de una capital hay un puesto de votación y al llegar los sufragantes encuentran que ese puesto fue trasladado. Ese traslado debe estar debidamente motivado. Todas las decisiones que se tomen ese día deben estar motivadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo que presentarse una fuerza mayor o un caso fortuito para que trasladaran ese puesto de votación. Yo igualmente como testigo electoral presento mi reclamación. Si ocurrieron otra serie de situaciones, también puedo presentar unos soportes. Supongamos que tengo conocimiento de un tipo penal, de un delito electoral, tengo la mesa de justicia. Esas reclamaciones, como son del resorte de la Fiscalía, las presento ante la mesa de justicia. Igualmente, si tengo una queja por alguna conducta disciplinaria, con una falta disciplinaria del jurado de la mesa de votación o que no me reciban mis peticiones respetuosas por escrito, también acudo a la mesa de justicia y dejo soportes. De todo voy a dejar soportes, de todas las reclamaciones. Presento reclamación debidamente firmada, me la firma un funcionario que recibe, queda un soporte para mí y llevo un registro de esas reclamaciones, porque más adelante con el coordinador del puesto se va a tener el consolidado de toda esa información y nos va a servir para el escrutinio. Esas reclamaciones deben ir en el sobre de claveros con el resto del material electoral. Ese sobre de claveros debe estar sellado y lo deben firmar los jurados de la mesa de votación, mínimo 3 jurados, porque ese material es el que se lleva para el escrutinio, por eso es tan importante. Es básicamente ese el tema de las reclamaciones. Nosotros podemos consultar el Código Nacional Electoral, su artículo 122, podemos consultar las resoluciones del Consejo Nacional Electoral y básicamente estar muy claros con ese tema. Si algo se nos escapa acá, igualmente se resolverá por medio de los coordinadores y por medio de un equipo jurídico voluntario que estará apoyando el proceso. Otra de las causales de reclamación es cuando las actas de escrutinio estén firmadas por menos de 2 jurados de la mesa de votación. Como les he señalado a lo largo de todo este curso, por decirlo así, siempre las actas deben estar firmadas por mínimo 3 jurados de la mesa de votación. Esto por mandato legal. Así que, ¿qué debo hacer como testigo electoral? Pedir muy respetuosamente que los jurados firmen las actas. Es su deber, es su función. Y de no hacerlo, presento la reclamación por escrito y dejo un soporte. Igualmente hay otra causal, que al momento de llenar y diligenciar las diferentes actas y formatos, se consigne mal el nombre de algún candidato.
Esa es otra causal por la que yo puedo presentar reclamación por escrito. Todas estas reclamaciones se presentan con el fin de agotar los diferentes requisitos de procedibilidad. Por mandato legal, todo el material electoral tiene plazo hasta las 11 de la noche para ser trasladado a los diferentes puestos de la registraduría para efectuar el escrutinio en los días posteriores. Pero ese material es supremamente delicado, supremamente importante y se debe garantizar la cadena de custodia, porque ese material puede servir no solamente para resolver las reclamaciones en los escrutinios, también puede servir o sirve para un eventual proceso ante lo contencioso, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para una nulidad electoral. Ese material es delicado, por lo tanto, debe estar debidamente sellado. Todas las actas firmadas por los jurados. Tiene que llevarse una cadena de custodia. Esto quiere decir que la fuerza pública debe acompañar al funcionario de la registraduría que va a trasladar esa documentación hasta los diferentes puntos y no debe sobrepasar las 11 de la noche. Amigos de la Colombia Humana, espero que les haya quedado muy claro el papel tan importante del testigo electoral para el 27 de mayo. Muchas gracias. Para cualquier inquietud vamos a dejar unos números para que ustedes se puedan contactar, igualmente para sugerencias. Mi nombre es Flor Emilia Arandia Gaitán y quiero, como millones de colombianos, que Gustavo Petro sea nuestro presidente. Hoy somos la sexta sociedad más ignorante académicamente. El 90% de la población rural no terminó la primaria y el 60% del total de la población colombiana no terminó el bachillerato.